Todos confiamos en nuestro propio juicio. Pensamos que sabemos distinguir la verdad del engaño, lo razonable de lo absurdo, lo correcto de lo incorrecto. Pero existe un peligro mucho mayor que la ignorancia, la absoluta certeza. Porque cuando una persona está completamente convencida de que no puede equivocarse, deja de escuchar. Y ese suele ser el primer paso hacia su propia destrucción. Hace casi 2500 años, Eurípides escribió una tragedia sobre ese peligro. No quiso hablar únicamente de dioses, ni de rituales antiguos. Escribió sobre el orgullo, sobre el fanatismo, y sobre las consecuencias de rechazar aquello que desafía nuestras certezas. La llamó Las Bacantes. Y todo comenzó cuando un extraño llegó a Tebas. No traía un ejército, no pretendía conquistar la ciudad, solo exigía una cosa: que reconocieran quién era realmente. Su nombre era Dioniso, pero el rey de Tebas estaba convencido de que todo aquello no era más que una mentira, y esa convicción acabaría destruyendo a toda su familia. Durante días, la ciudad había vivido envuelta en rumores. Cientos de mujeres habían abandonado sus hogares para internarse en el monte Citerón. Allí cantaban, bailaban y celebraban rituales dedicados a un nuevo dios. Algunos hablaban de locura, otros aseguraban que presenciaban auténticos milagros. Nadie lograba explicar lo que estaba ocurriendo. El responsable de aquel movimiento era un joven extranjero. Vestía con elegancia, hablaba con serenidad y convencía a las personas sin necesidad de recurrir a la fuerza. Afirmaba que Dioniso había nacido de Sémele, una princesa tebana, y del propio Zeus. Aquella afirmación escandalizó al rey Penteo, porque significaba reconocer un secreto que la familia real llevaba años intentando borrar. Mucho tiempo atrás, Sémele aseguró que Zeus era el padre del hijo que esperaba. Nadie la creyó. Murió antes de poder demostrarlo. Y con ella parecía haber desaparecido también aquella historia. Ahora aquel extranjero aseguraba que el niño había sobrevivido, que había regresado, y que exigía el lugar que le correspondía entre los dioses. Para Penteo aquello era inadmisible. No veía a un dios. Veía a un impostor manipulando a toda la ciudad. Estaba convencido de que tras aquellos rituales solo existían el desorden y el engaño. Así que tomó una decisión inmediata. Ordenó capturar al extranjero y llevarlo ante su presencia. El desconocido no opuso resistencia. No intentó escapar. Siguió a los soldados con una tranquilidad que desconcertó incluso a quienes lo arrestaban, como si supiera que todo estaba ocurriendo exactamente como debía ocurrir. Los soldados condujeron al extranjero hasta el palacio. Durante todo el camino no hizo preguntas. No protestó. Ni una sola vez pareció preocupado. Aquella serenidad inquietó incluso a los guardias. Cuando llegó ante Penteo, el rey lo observó con atención. Esperaba encontrar a un agitador, a un fanático, a un hombre dispuesto a defenderse con violencia. Pero encontró exactamente lo contrario. Un joven de voz tranquila, mirada serena y una seguridad imposible de explicar. ¿Quién eres?, preguntó el rey. Un servidor de Dioniso. He venido para que Tebas reconozca al dios. Penteo soltó una risa de desprecio. Para él, Dioniso no existía. Todo era una mentira cuidadosamente construida para engañar a la gente. Entonces lanzó otra pregunta. ¿Dónde está ese supuesto dios? El extranjero respondió sin alterar el tono. Está aquí, pero tú no puedes verlo. Aquella respuesta enfureció al rey. No quería enigmas, quería pruebas, algo que pudiera tocar con las manos. Comenzó entonces a acusarlo de corromper a las mujeres de Tebas, de alejarlas de sus hogares, de utilizar la religión para sembrar el caos. El extranjero negó cada acusación. Explicó que Dioniso no obligaba a nadie. Cada persona elegía libremente seguirlo. Quienes aceptaban al dios encontraban alegría. Quienes lo rechazaban, solo encontraban miedo. Penteo intentó hacerlo caer en contradicciones, pero cuanto más preguntaba, más difícil resultaba derrotarlo con palabras. El extranjero nunca levantaba la voz, nunca perdía la calma, y aquella serenidad terminaba irritando todavía más al rey. Finalmente perdió la paciencia. Ordenó que lo encerraran en las mazmorras.
Pensó que unas cadenas lograrían arrancarle la verdad, pero apenas unos minutos después, la tierra comenzó a temblar. Las columnas del palacio crujieron. Los sirvientes corrían aterrorizados. Algunos juraban haber visto fuego recorrer los salones sin consumir nada. Entonces un soldado llegó completamente pálido. El prisionero había desaparecido. La celda seguía cerrada. Las cadenas permanecían intactas. Y sin embargo, ya no había nadie dentro. Penteo salió al patio del palacio. Y allí lo encontró. El mismo extranjero, libre, esperándolo con la misma serenidad con la que había llegado aquella mañana. Por primera vez, el rey dudó. ¿Y si realmente estaba frente a un dios? La pregunta apenas duró un instante. Su orgullo fue más fuerte. Decidió convencerse de que todo tenía una explicación, aunque ya no fuera capaz de encontrarla. En ese momento apareció un pastor procedente del monte Citerón. Su relato cambiaría por completo el rumbo de la historia. El pastor llegó agotado. Todavía le costaba creer lo que había visto. Al amanecer había llevado su rebaño al monte Citerón. Allí encontró a las mujeres de Tebas. No estaban entregadas al desenfreno que tantos imaginaban. Dormían tranquilamente sobre la hierba. Cuando despertaron comenzaron a cantar el nombre de Dioniso. Y entonces sucedieron cosas imposibles de explicar. Del suelo brotaba agua. En otros lugares aparecían vino, leche y miel. Los animales salvajes caminaban entre ellas sin atacarlas. Parecía existir un orden diferente, un mundo regido por otras leyes. Penteo escuchaba con impaciencia. Nada de aquello le interesaba. Solo quería saber si aquellas mujeres habían cometido algún crimen. El pastor bajó la mirada. Confesó que algunos hombres habían intentado capturarlas para obligarlas a regresar a Tebas. Fue entonces cuando todo cambió. Las mujeres dejaron de cantar y respondieron con una fuerza imposible. Arrancaban árboles, destrozaban el ganado con las manos. Nadie consiguió detenerlas. Cuando terminó su relato, hizo una última advertencia. Sea lo que sea ese poder, no conviene desafiarlo. Durante unos instantes nadie habló. Entonces intervino Cadmo, el anciano fundador de Tebas y abuelo de Penteo. Le habló con calma. Le dijo que incluso si existía una mínima posibilidad de que Dioniso fuera realmente un dios, lo más prudente era mostrar respeto. No perdería nada si estaba equivocado, pero podía perderlo todo si no lo estaba. Era un argumento difícil de rechazar. Sin embargo, el orgullo rara vez escucha a la prudencia. Penteo interpretó aquellas palabras como una muestra de debilidad. Cuanto más intentaban hacerlo dudar, más firme se volvía. Entonces el extranjero habló de nuevo. No lo amenazó. No intentó convencerlo. Solo hizo una pregunta. ¿De verdad quieres saber qué ocurre en la montaña? Sí, quiero verlo con mis propios ojos. El extranjero sonrió. Le explicó que existía una forma, pero tendría que acercarse sin que las bacantes lo reconocieran. Solo había un problema. Debía disfrazarse como una de ellas. La propuesta indignó al rey. Vestirse como una mujer era impensable, pero la curiosidad comenzó a imponerse sobre el orgullo. Necesitaba pruebas. Necesitaba demostrar que todo era una mentira. Y, sin darse cuenta, acababa de dar el primer paso hacia la trampa que Dioniso había preparado desde el principio. Penteo permaneció inmóvil durante unos segundos. Jamás había imaginado que aceptaría una propuesta semejante. Vestirse como una bacante. Ocultarse. Espiar. Era exactamente el comportamiento que habría ridiculizado en cualquier otra persona. Y, sin embargo, aceptó. El extranjero lo condujo al interior del palacio. Cuando las puertas volvieron a abrirse, el rey de Tebas había desaparecido. En su lugar apareció un hombre vestido con una larga túnica. Llevaba el cabello recogido y sostenía en sus manos el tirso, el bastón sagrado de las bacantes. Dioniso observó cuidadosamente el disfraz. Acomodó la ropa. Corrigió la posición del bastón. Arregló algunos mechones de cabello. La escena resultaba inquietante. El hombre que había jurado destruir aquel culto ahora vestía exactamente como sus seguidores. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño. Penteo comenzó a comportarse de una forma desconcertante.
Aseguró ver 2 soles en el cielo, 2 ciudades de Tebas, y creyó distinguir cuernos sobre la cabeza del extranjero. ¿Era una ilusión enviada por Dioniso? ¿El miedo estaba alterando su mente? ¿O la realidad comenzaba a romperse delante de él? Eurípides nunca responde. Y precisamente por eso la escena resulta tan poderosa. Porque tampoco el espectador sabe dónde termina la razón y dónde comienza el dominio del Dios. Finalmente emprendieron el camino hacia el monte Citerón. Durante todo el trayecto, Penteo seguía convencido de que regresaría con pruebas para desenmascarar al supuesto Dios. Todavía creía controlar la situación. Ignoraba que hacía tiempo había dejado de decidir por sí mismo. Cada paso que daba era exactamente el que Dioniso quería. Al llegar a la montaña, el dios señaló un enorme pino. Desde allí, le dijo, podría observar a las bacantes sin ser descubierto. Penteo comenzó a trepar. Cuando alcanzó la copa, contempló el valle. Las mujeres cantaban, bailaban, celebraban sus ritos. Todo parecía tranquilo. Entonces Dioniso levantó lentamente la mirada y habló. No gritó, no dio una orden furiosa, solo reveló la verdad. Les dijo a las bacantes que un espía las observaba desde lo alto del árbol. Las mujeres levantaron la vista y, en un instante, todo cambió. Las bacantes corrieron hacia el árbol. Intentaron arrancarlo de raíz. Las ramas comenzaron a sacudirse violentamente. Penteo perdió el equilibrio. Todavía intentó sujetarse. Todavía gritó pidiendo ayuda. Pero ya era demasiado tarde. El árbol cayó. El rey rodó por el suelo. Intentó explicar quién era. Intentó hacerse reconocer. Nadie escuchó. Las mujeres ya no veían al rey de Tebas. Veían al enemigo de Dioniso. Al frente del grupo corría Ágave, la propia madre de Penteo. Dioniso había nublado su entendimiento. Ella no veía a su hijo. Creía contemplar un enorme león. Levantó el tirso y lanzó el primer golpe. Las demás la siguieron. En pocos instantes, todo terminó. Cuando el frenesí desapareció, Ágave levantó orgullosa la cabeza de la supuesta fiera. Estaba convencida de haber salvado a todas las mujeres del monte. Cantando y celebrando la victoria, emprendieron el regreso a Tebas. Pero la verdadera tragedia aún no había comenzado. Porque el horror no fue la muerte de Penteo. Fue el momento en que una madre descubrió a quién había matado. Al llegar a la ciudad, Ágave encontró a su padre, Cadmo. Sonreía. Le mostraba orgullosa el trofeo que llevaba entre las manos. Cadmo quedó paralizado. Reconoció inmediatamente el rostro de su nieto. Comprendió también que su hija ignoraba por completo la verdad. Con infinita paciencia le pidió que observara con atención aquello que sostenía. Ágave obedeció. Primero vio el cabello, después la frente, los ojos, el rostro. Su sonrisa desapareció. Las manos comenzaron a temblarle. Aquello no era la cabeza de un león, era la de su propio hijo. El grito que lanzó estremeció toda Tebas. No recordaba nada, solo fragmentos, canciones, sombras. Después, oscuridad. Miró desesperada a su padre. Le preguntó quién había cometido semejante atrocidad. Cadmo apenas pudo responder. Has sido tú, junto con las demás bacantes. No existían palabras capaces de aliviar un dolor semejante. Entonces apareció Dioniso. Ya no ocultaba quién era. Recordó que había llegado a Tebas buscando únicamente reconocimiento para su madre Sémele y para su propia divinidad. La ciudad respondió con burlas, persecución y desprecio. Aquello era su castigo. Cadmo intentó suplicar. Le recordó que toda la familia había quedado destruida. Pero Dioniso permaneció inflexible. Ágave sería desterrada. Cadmo también abandonaría Tebas. La familia que había fundado la ciudad desaparecería para siempre. Cuando el dios se marchó, sobre el escenario solo quedaron los supervivientes. No había vencedores, solo una familia rota. Y Eurípides dejó una pregunta que sigue siendo inquietante más de 2000 años después. ¿Qué ocurre cuando estamos tan convencidos de tener razón que dejamos de escuchar cualquier posibilidad de estar equivocados? Penteo no fue destruido únicamente por Dioniso.
Fue destruido por la certeza absoluta de que nunca podía estar equivocado. Pero Eurípides tampoco presenta a Dioniso como un dios compasivo. Su victoria deja un rastro de sufrimiento tan inmenso que también nos obliga a preguntarnos si toda justicia deja de ser justa cuando el castigo supera la ofensa. Quizá por eso Las Bacantes sigue siendo una de las tragedias más perturbadoras jamás escritas. Porque nos recuerda que la arrogancia puede adoptar muchas formas. La del hombre que cree saberlo todo, y la de quien está tan seguro de poseer la verdad que olvida la compasión. Y cuando esas dos certezas se enfrentan, no suele haber vencedores, solo ruinas.